Vamos a dar comienzo al segundo curso internacional de Medicina de Emergencias, organizado por la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, auspiciado por la Sociedad Argentina de Emergencias y con el apoyo tecnológico de Tecnoimagen. Quiero agradecer en primer lugar a todos los docentes, a todos los speakers del día de hoy, que vamos a tratar de hablar y actualizar un tema importantísimo para todos y todas, que es la reanimación cardiopulmonar. Y quiero decir que, en primer lugar, voy a presentar a los que me acompañan esta mañana. Como ustedes conocen, el codirector de este curso, el doctor Darío García, que es médico especialista en medicina de emergencias, médico del Servicio de Emergencias del Hospital de Cruce de la provincia de Buenos Aires, es el director académico de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, ex vicepresidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, y que realmente es un placer el de compartir esta mañana. Buenos días, Darío. Hola, buenos días, Edgardo, el panel. La verdad que muy orgulloso y contento de poder volver a estar con ustedes y sobre todo con todo el público que está presente. Perfecto. Y también tengo el placer de presentar a la doctora Luz Ramírez, médica especialista en emergencias, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas, secretaria de la Sociedad Paraguaya de Medicina de Emergencias. Buen día, Luz. ¿Qué tal, Edgardo? Y a todos los panelistas, ¿cómo están? Un lindo sábado para nuestra charla. Perfecto. Acá en Buenos Aires un día hermoso, 25 grados. ¿Cómo está allá en Asunción? ¿Bien? Y estamos casi igual, y amanecimos casi 20 grados también ya fresquito en nuestro otoño, pero no tanto. Bueno, tengo el placer también, buenos días Luz. Luz se va a encargar de coordinar las preguntas. Les pido por favor que ustedes hagan no en el chat, sino en preguntas, ahí donde está el casillero de preguntas, las preguntas que va a ir anotando, poniendo el nombre y el lugar que pertenecen ustedes, donde viven, donde residen, donde vamos a ir haciéndoles las preguntas a los panelistas. Tengo el orgullo hoy también de presentar oficialmente y públicamente las primeras guías latinoamericanas de RCP. Estas guías fueron elaboradas por un grupo de trabajo y dirigidas por el director académico de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, el doctor Darío García, con la colaboración fundamental del doctor Matías Fosco, que voy a presentar ahora, que es el jefe del Servicio de Emergencias de la Fundación Favaloro y además es el director médico de la Fundación Favaloro, fue presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, es médico especialista en emergentología y en cardiología. Buen día, Fosco. ¿Cómo estás, Matías? Buen día, Edgardo. Gracias por la convocatoria y un placer estar compartiendo este espacio con tanta gente que veo que se está uniendo. Perfecto. Sí, y también en estas guías fue la colaboración, la supervisión de un amigo de España, el doctor Salvador Ramírez Espinosa, que es médico especialista del Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vitoria de Madrid, y es instructor de simulación clínica y además
Fundamentalmente es el coordinador del Grupo de Trabajo de Simulación Clínica de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, que ha colaborado con la supervisión y la corrección de estas guías. Buen día, Salvador, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con todos ustedes. Es un auténtico placer compartir este espacio con tanta gente que, bueno, pues que un sábado decide dejar de hacer otras cosas y estar viendo a gente con poco pelo y con mucho pelo que hay por aquí. Muchas gracias a todos, de verdad. Soy Espinosa Ramírez. El primer apellido es Espinosa y el segundo Ramírez, pero un placer que tengan a mi madre por delante. Bueno, muchas gracias, Salvador, y que realmente tengo el placer también de presentar a la doctora Adriana York Corrales, que es médica especialista en medicina de emergencias pediátricas. Hizo su residencia y formación en medicina de emergencias pediátricas en Australia. Hoy en día es jefa de clínica del Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera, de San José, Costa Rica. Es secretaria del Grupo de Interés de Emergencias Pediátricas de la Federación Internacional de Medicina de Emergencias y es una persona referente y un líder en la medicina de emergencias en Latinoamérica. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Qué gusto estar aquí acompañándolos como dicen todos, un sábado en la mañana. Que está soleadito, rico. Bueno, una vez presentado y dicho que ustedes las preguntas, por favor, a través de donde dice preguntas, las va a ir recibiendo Luz y va a ir interactuando con todos ustedes. Les voy a contar un poquito la modalidad de hoy. Hoy vamos a empezar con una charla que va a hablar en inicio la doctora Adriana York acerca qué hay de nuevo de la resucitación cardiopulmonar en pediatría 2021, donde nos va a hacer una actualización de este tema. Luego que finalice su exposición, vamos a tener unos 10 minutos de preguntas para preguntarnos todo lo que ustedes quieran a Adriana. Y luego vamos a continuar con Darío García y con el doctor Matías Fosco, desarrollando unos casos clínicos que luego vamos a abrir el debate entre todos, ustedes y nosotros, y vamos a invitar a unos panelistas de excelencia también que participen y que puedan dar su opinión. Estando todos presentados, ahora les digo que bienvenida y buenos días Argentina. Veo que hay de todas partes, de San Juan, de Entre Ríos, de Paraná, de Misiones, de La Pampa, de Buenos Aires, etcétera. Casi todo el país estamos conectando, y no solamente el país, sino también Iberoamérica. Tenemos a gente desde España, tenemos a Latinoamérica presente. ¿Cuántos hay en este momento activos, Darío? General Roca, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Asunción, Paraguay, República Dominicana, bienvenido. Bienvenido Brasil, bienvenido Comodoro Rivadavia, Neuquén, Santa Fe, La Plata, Buenos Aires, Colombia, bienvenido. Nicaragua, buenos días. Venezuela, Necochea, etcétera, etcétera. Bariloche, Avellaneda, Buenos Aires, Capital Federal. Bueno, es la... Edgardo, más de 1.500. Más de 1.500 personas. Quilmes, bienvenidos. Y les digo, buen día Argentina, buen día Latinoamérica, buen día Iberoamérica. Vamos a empezar con esta jornada que espero que todos y todas estemos muy contentos de juntarnos un sábado con climas tan lindos y días tan provechosos como los días sábados. Bien, Adriana, te escuchamos. Buen día. Bueno, muchas gracias a Flame por haberme invitado a dar este tema. Realmente el paciente pediátrico per se, pues es un paciente que es diferente. Nosotros siempre decimos que es un paciente diferente al adulto y pues muchos de ustedes probablemente se encontrarán de vez en cuando en los servicios de emergencias a un paciente pediátrico y por dicha, para nuestro beneficio, pues el paciente pediátrico es raro que haga paro cardiorrespiratorio, pero tener conocimiento y tener la actualización de lo que estamos ahorita haciendo con nuestros pacientes, pues es vital.
Sí tengo que declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Y pues para empezar esta charla quiero ver si vamos a hacer una pregunta rápida, a ver qué tanto pues estamos conociendo un poco del paciente pediátrico, y es ¿cuál es la sobrevida de un paro cardíaco intrahospitalario? Entonces ahí hay varios porcentajes de opción: 15%, 25%, 45%, 65%. Pueden votar ahí ustedes en el Zoom. Vamos a dar unos segundos y ahí nos dará la respuesta del voto. Como les hablaba, el evento en paciente pediátrico es súper raro. Se estima más o menos que va a ser más de 5.000 eventos en extrahospitalario, ¿ok? Un 65%. Ok, ya les voy a dar la respuesta. Entonces, un poco hablando de las generalidades en paro, vean ustedes que cuando nosotros tenemos los eventos per se, vamos a hacer que más o menos en lo que es paro extrahospitalario se va a dar de 6.4 a 10.2%. Y esto pues va a variar de acuerdo a las series. Más o menos un 36% va a ser el retorno a la circulación espontánea, y la respuesta del pool es que la sobrevida de un paro intrahospitalario es de un 45%. Entonces vean ustedes que si nosotros hablamos que la sobrevida de paro extrahospitalario es de 6.4 a 10.2, extrahospitalario e intrahospitalario un 45%, quiere decir que tenemos mucho en qué mejorar en estos aspectos. Más o menos cuando hablamos de datos de Estados Unidos, y esto comparando con eventos en adultos, más o menos se da de 15 a 20.000 paros al año. La mortalidad, y esto en paro extrahospitalario, como les hablaba, es más de un 90%. Se va a ver una presentación bimodal, entonces ustedes van a ver que de repente los paros van a ser más frecuentes en niños pequeños, en un evento más o menos de 2.1 por cada 100.000, y en adolescentes. Y mucho de esto pues asociado a eventos asociados como trauma. ¿Qué pasa con las guías del 2015 y el 2020? Realmente nosotros no hemos tenido muchos cambios con respecto a lo que son las guías, no solamente de la Academia Americana de Corazón, sino también la del COR, europeas, entre otras. Los cambios más importantes se dieron entre el 2010 y el 2015, y mucho de lo que ha pasado en estos últimos años es la ratificación de esas mismas recomendaciones que se hicieron tiempos atrás, o la modificación de algunas que ahorita vamos a ver qué se modificó para este año. Vamos a enfocar lo que es la charla en estos 4 aspectos, que es el soporte vital básico, el shock séptico cardiogénico, el soporte vital avanzado y los cuidados postparo. Por supuesto que si nosotros enfocáramos el tema a profundidad en estos 4 tópicos, podríamos hacer una charla de un día completo. Vamos a tratar de hacerlo lo más enfocado posible y lo más rápido posible. Cuando hablamos un poco de lo que es soporte vital básico, vamos a ver lo que es la cadena de sobrevida. En pediatría para nosotros es sumamente importante lo que es la prevención, y vean ustedes cómo en paro extrahospitalario y en paro intrahospitalario, en lo que es la cadena de sobrevida, vamos a tener la prevención de primero. Se agregó para esta última actualización la última cadena, que es la recuperación, que esto antes no se encontraba dentro de la cadena de sobrevida previa. ¿Qué pasa en BLS? Realmente en BLS nosotros no hemos tenido mucho cambio, se sigue todavía manteniendo el CAB. Sin embargo, cuando nosotros vemos la literatura con respecto a lo que es dar compresiones con ventilación o solamente compresiones, lo que se menciona en las guías es que si hay posibilidad de dar ventilación, definitivamente hay que darlo. Recuerden que en el paciente pediátrico la mayoría de las causas de paro cardíaco pues va a ser de causa respiratoria, comparado con adultos que usualmente son causas cardíacas. Entonces la respiración o la ventilación se hace sumamente vital para lo que es el retorno de la circulación espontánea. Otra cosa importante es con respecto a los desfibriladores o los DEAs, que están pues ubicados en muchos lugares para personal lego o para personal común, y es que en pediatría pues por supuesto que sí se pueden utilizar. Simplemente idealmente se recomienda manuales como primera opción, segunda opción los que son con atenuación, y de última opción los que son con energía atenuada. Seguimos todavía recomendando lo que son la secuencia de ventilación y compresión, si son dos reanimadores con 15 compresiones, 2 ventilaciones, y si es un solo reanimador, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Recuerden que en adultos prácticamente se mantiene solo una secuencia de ventilación y compresión. Sin embargo, en pediatría, recordando que la causa de paro usualmente es respiratoria, la ventilación en este caso se hace sumamente importante. ¿Qué pasa con las compresiones?
Con las compresiones, aquí la profundidad, pues vamos a seguir recomendando lo mismo, ojalá 1/3 del tórax, 4 centímetros en niños pequeños, 5 centímetros en niños grandes. Vamos a tratar de evitar lo que son las paradas o por así decirlo, las interrupciones a las compresiones. Y algo importante también es mantener la frecuencia de 100 a 120. Entonces ahora en este momento pues hay muchos equipos que nos pueden dar la retroalimentación en tiempo real de lo que son las compresiones y tenemos que tratar de pues obtenerlos y de ser posible para nosotros estar pendientes de si estamos dando compresiones de buena calidad o no. Les hablaba un poco de lo que es el desfibrilador, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo que es la energía, idealmente manual como primera opción, sino DEAS con atenuación. Ya prácticamente en este momento pues todos tienen atenuación, entonces es una ventaja para el paciente pediátrico, pero sí recordar que en el paciente pediátrico se puede utilizar si lo requiere. Algo importante que actualizaron las guías un poco es hablar de los equipos de respuesta rápida y lo que son los Pediatric Early Warning Scores o los scores de puntaje temprano. Esto es la idea de estos puntajes, es detectar a aquel paciente que podría estar en potencial descompensación a paro cardíaco. ¿Qué pasa con lo que son los puntajes o los Pediatric Early Warning Score? Realmente en la literatura que se revisó para esta última actualización no se encontró que mejoran la mortalidad. Sin embargo, los equipos de respuesta rápida definitivamente sí se obtuvo una mejora, sobre todo en lo que es el paro intrahospitalario, por lo cual se recomienda que en todos los hospitales o lugares a donde tienen paciente pediátrico, pues se tenga ese equipo de respuesta rápida para que atienda a un paciente que esté potencialmente descompensado. Con lo que es el soporte vital avanzado, aquí pues vamos a hablar un poco de shock. El shock es un gran tema en pediatría, ¿verdad? Realmente mucha de la literatura se ha estado extrapolando de lo que es la población adulta, pero bueno, ya poquito a poquito hemos ido sacando también nosotros nuestra evidencia y pues recordar que muchas de las recomendaciones de lo que fue el manejo de líquidos en niños se obtuvo de lo que fue estudios en pacientes con malaria, sepsis, pacientes en lugares de bajos recursos. Y lo que se menciona en este momento para las guías de este año es que si nosotros vamos a dar un bolo de reanimación porque tenemos un paciente con shock, hacerlo de 10 a 20 cc por kilo y ojalá en un lugar que haya una unidad de cuidado intensivo. Muchos de esos pacientes que se van a encontrar en shock séptico van a terminar con utilización de inotrópicos, con aseguramiento de la vía aérea y es necesario que nosotros estemos seguros si nosotros podemos manejar ese paciente pediátrico en nuestra unidad de servicio de emergencia si nosotros no tenemos una unidad de cuidado intensivo. Entonces, recomiendan que si nosotros vamos a avanzar en líquidos y además avanzar en inotrópicos, tener una unidad de cuidado intensivo en el lugar a donde nos encontramos. Con los esteroides todavía seguimos sin mucha evidencia, ¿verdad? Desgraciadamente aquí pues no se ha avanzado mucho con respecto a qué hacer con el paciente que se encuentra en shock séptico y que ya ha estado con un shock refractario a líquidos, refractario a inotrópicos. Pero bueno, todavía se menciona que en aquellos pacientes que se sospecha una insuficiencia renal transitoria se puede agregar esteroides. Y con respecto a lo que es mantener glicemia, entre otras, pues también hay que continuarlo. Y pues las recomendaciones mucho se basan en lo que sacó también la Academia de Cuidado Pediátrico Crítico con respecto al manejo de shock séptico. En shock cardiogénico se recomienda utilizar los inotrópicos como epinefrina, levosimendan, dopamina, dobutamina, la milrinona, pues se ha recomendado en aquellos casos en donde hay sobre todo patologías cardíacas de previo, por ejemplo, pacientes con cardiopatías congénitas, entre otras, y la prostaciclina que también pues va a disminuir o va a ayudar a aquellos pacientes que presentan patologías como hipertensión pulmonar. Entonces, son pues medicamentos que prácticamente se reservan a lugares donde tenemos unidades de cuidado intensivo, al menos nosotros en nuestro hospital, al menos en mi servicio de emergencia, yo todavía, por ejemplo, no tengo acceso a lo que es el levosimendan. La milrinona en algunas ocasiones nos la dan, recuerdo el paciente que te estamos reanimando, pero prácticamente lo que es óxido nítrico, prostaciclina, entre otros, son medicamentos pues que se van a utilizar en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Con lo que es el paciente con bradicardia, pues realmente el algoritmo no varió mucho. El algoritmo del paciente con bradicardia pues continúa siempre pues identificando a aquel paciente que podría tener algún compromiso cardiopulmonar. Sí, para estas últimas guías simplificaron un poco los datos que nos dan compromiso cardiopulmonar y prácticamente nos vamos a centrar en 3, que es la alteración aguda del sensorio, signos de shock o hipotensión. Con estos 3 datos nosotros decidiremos si el paciente sí se encuentra con estos datos,
pues vamos a mantener la vía aérea permeable, vamos a valorar al paciente, monitoreo cardíaco y por supuesto, si ya el paciente presenta una frecuencia cardíaca de menos de 60, vamos a dar ventilación con presión positiva y poder requerir lo que son compresiones. Si el paciente no se encuentra con ningún dato de compromiso cardiopulmonar, pues en este caso vamos a continuar lo usual, que es el monitoreo, la revisión y hasta puede necesitar la valoración de un especialista en el caso del paciente pediátrico. Con respecto a los medicamentos, se recomienda la atropina solo en casos de bloqueo AV de tercer grado. Realmente esta recomendación sigue siendo la misma del 2010 y se ha mantenido sin cambio, igual que recomendar la adrenalina en el resto de los casos en donde el paciente se encuentra con bradicardia, con pobre perfusión cardiopulmonar. Con respecto a los ritmos de paro, yo les hablaba un poco de que el paciente pediátrico es sumamente raro que hagan una arritmia cardíaca como presentación del paro cardiorrespiratorio. Usualmente el paro cardíaco extrahospitalario va a ser menos de un 10% y se habla de que un paciente pediátrico en intrahospitalario de un 5,24%. Entonces, si nosotros vemos los ritmos de paro, el ritmo más frecuente en pediatría va a ser la sistolia. Ese va a ser nuestro ritmo principal y prácticamente todos los pacientes que a nosotros nos traen, prácticamente todos que nos traen de extrahospitalario en paro, va a tener una sistolia, usualmente de alguna causa por alguna patología respiratoria. El único cambio que sufrió este algoritmo es la epinefrina lo antes posible. Antes se decía, bueno, si nosotros damos un curso de 2 minutos y luego le empezamos a dar la adrenalina, en este momento se recomienda que en el momento que se detecte el ritmo de paro, se va a dar la epinefrina lo antes posible. Con lo que es el algoritmo de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, se habla un poquito de los medicamentos que ahorita lo vamos a ver más adelante. Con respecto a lo que es la ventilación durante el RCP, se hacía antes diferencia de cuando nosotros ventilábamos un paciente pediátrico intubado o con vía aérea segura versus aquel paciente que le estábamos dando ventilación solamente con bolsa y mascarilla. En este momento, para las actualizaciones de las últimas guías, se unificó el tiempo. Entonces, independientemente si nosotros estamos dando ventilación con vía aérea segura o eventualmente aquel paciente que se encuentra solamente en paro respiratorio, sin paro cardíaco, vamos a darlo de cada 2 a 3 segundos lo que es la ventilación. En el entendido de que si el paciente pediátrico presenta como principal causa un paro respiratorio, la ventilación se vuelve sumamente importante para lo que es el retorno a la circulación espontánea. Con lo que es la capnografía, realmente la capnografía es lo que se quitó, y esto se quitó desde el 2015, es el peso mínimo para el uso de capnografía, que antes se decía que en menores de 20 kilos no se utilizaba. Realmente la capnografía en este momento pues ha venido a revolucionar mucho lo que nosotros hacemos en la actualidad, no solamente en paro con respecto a lo que es el monitoreo de ese paciente que ya retornó a la circulación espontánea, sino también a pacientes que vamos a sedar, entre otras cosas. Entonces la capnografía es sumamente importante, ya prácticamente esto se hace un signo vital más cuando el paciente llega al servicio de emergencias. Lo que es el POCUS o el ultrasonido en la atención del paciente, sobre todo para lo que es verificación de retorno a circulación espontánea, en pediatría todavía no hay datos. Sin embargo, si ustedes tienen la experiencia de cómo realizarlo, tienen la pericia de hacerlo en el momento adecuado, pues se puede utilizar. Sin embargo, para estas guías aún no hay ninguna recomendación respecto al uso de ultrasonido en el paciente pediátrico en paro cardiorrespiratorio. Como les hablaba un poco, con el algoritmo de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, la miodarona y la lidocaína, pues no se recomienda, ninguna es mejor que otra, se recomiendan las dos, ¿verdad? Prácticamente la miodarona 5 miligramos por kilo, la lidocaína 1 miligramo por kilo, y pues se puede utilizar cualquiera de las dos. Con lo que es algoritmo de taquicardia, de la taquicardia, taquiarritmias en paciente pediátrico, realmente aquí pues continuamos igual. Lo último que hace las guías es la mención del uso del verapamilo, que recordando que en niños pequeños pues no se puede utilizar por hipotensión irreversible, y en niños más grandes pues sí se puede utilizar en vez de la adenosina en caso de que nosotros no tengamos ese medicamento para taquicardia supraventricular. Okay.
Otra cosa importante que pasó en esta guía fue que simplificaron este flujograma. Antes se dividía si el paciente tenía un QRS ancho, un QRS angosto. En estas últimas guías el flujograma lo simplifican a si tiene taquicardia, independientemente del QRS, vamos a verificar lo que es el compromiso cardiopulmonar primero. Entonces, eso fue un pequeño cambio y esto fue más que todo en el flujograma de las taquiarritmias. Algo importante, y esto como para ir finalizando un poquito, siempre nosotros que vemos pacientes, yo veo que trabajo en un hospital pediátrico y que paso viendo pacientes constantemente, pues probablemente no requiero de un paro o una ayuda como esta que les estoy mostrando en la fotografía de pacientes que ustedes de repente puedan llegar y que requieran tener en una sola gaveta los insumos para ese paciente. Entonces, si ustedes no ven usualmente pacientes pediátricos, ustedes en un hospital en donde tienen un servicio de emergencias mixto, adultos y niños, se recomienda tener un carro donde ustedes puedan categorizar por peso los insumos de ese paciente. Entonces, se pesa y de acuerdo al peso, ustedes van a abrir la gaveta que corresponda para evitar errores. La toracotomía para resucitación, en estas últimas guías se menciona que pues sigue siendo vital para lesiones penetrantes con ritmo de perfusión y pues este es un paciente que tuvimos nosotros en nuestro hospital, pero definitivamente pues muchos de esos pacientes pues fallecen. Algo importante para el 2019, que esto salió en el 2019, fueron los cuidados postparo. Y esto pues todavía se sigue recomendando. Con los cuidados postparo, aquí lo vital y lo que se recomienda en este momento es que el síndrome postparo va a tener algunos componentes importantes. Vamos a ver nosotros lo que es la lesión cerebral, lo que es la disfunción miocárdica, respuesta a la perfusión sistémica y además persistencia de aquella fisiología precipitante. Los cuidados postparo, pues como ustedes pueden ver, tiene todo su flujograma. Realmente pues no es idea de esta charla pues darles a ustedes todos los detalles del cuidado postparo, pues es importante que lo conozcan puesto que está dividido en las fases de acuerdo a la lesión, ya sea en el mecanismo de la lesión, si tiene signos clínicos, el monitoreo, las intervenciones en el tratamiento y factores pronósticos. Cuando hablamos de causas de muerte del síndrome postparo, pues prácticamente vamos a tener dos importantes, que es la difusión miocárdica y el daño neurológico. Entonces, todos esos cuidados postparo tienen que ir enfocados en evitar la disfunción miocárdica y el daño neurológico. Hay un checklist que eso vino incorporado en estas últimas guías y facilita lo que es el cuidado postparo en el paciente pediátrico, pues que ya nosotros pues acabamos de tener un retorno a la circulación espontánea. Aquí hay un último pool que quería hacerles pues la pregunta, a ver si nos ayudan aquí a poner la pregunta para que los participantes la puedan poner. Ok, ¿cuándo fue el último curso de reanimación pediátrica que usted tomó? Yo no puse la opción de nunca, ¿verdad? Porque puede que haya alguno de ustedes que, bueno, ya sea porque todavía no han terminado su entrenamiento o porque del todo nunca han visto un paciente pediátrico, pero bueno, el que nunca ha llevado un curso, pues puede marcar más de 10 años. Ok. Vamos a darles unos segundos. ¿Por qué es importante lo del curso de la reanimación pediátrica? Porque si bien es cierto, nosotros no tenemos el expertise, puesto que es un evento sumamente raro y no tenemos el expertise de estar viendo pacientes pediátricos, lo que se recomienda es que por lo menos bajo situaciones simuladas nosotros podamos mejorar nuestras prácticas y sobre todo nuestras destrezas en este campo. Entonces vean ustedes que, bueno, el 35% hace más de 10 años o nunca, el 27% hace más de 5 años, y pues solo un 9% pues este año y un 29% hace 2 años. Realmente las guías ustedes ven que se actualiza cada 5 años, ¿verdad? Y se habla de que el curso pues vence cada 2, pero bueno, lo importante es que por lo menos cada 5 años en donde sale la actualización de las guías, ustedes puedan retomar este curso, no solamente para lo que es pues ver que se actualizó, sino también para mejorar las destrezas en la reanimación del paciente pediátrico. Entonces, simplemente los insto a PALS, APLS, cualquiera de los cursos de soporte vital avanzado para que ustedes pues puedan mejorar esto.
Y por último, pues hay importante mencionar que en estas recomendaciones no se habló de atropina, no se habló del monitoreo fisiológico durante el arresto cardíaco. La dosis inicial de epinefrina en arresto cardíaco todavía sigue siendo controversial. ¿Cuánto deberíamos de darle al paciente pediátrico? El RCP después de un arresto cardíaco secundario a trauma tampoco fue tocado en estas guías. Y el shock séptico, pues las guías salieron recientemente el año pasado, entonces los invito al que quiera ahondar un poco más en shock séptico a revisar estas guías del año pasado. Y pues con COVID-19, las guías de la Academia Americana de Corazón, solo para hacerles una mención, salieron antes de la pandemia, entonces las del COR que salieron este año, justo este mes que las publicaron, pues no hacen mucha mención del COVID, sin embargo en las páginas web han habido actualizaciones de lo que es el uso de PP antes del inicio del RCP en pacientes confirmados por COVID-19, entonces simplemente mencionarlo. Hay varias investigaciones futuras en este momento en el paciente pediátrico y también el que está en pediatría, pues también los invitamos a formar parte de estas investigaciones. Y pues muchas gracias, ahí está mi correo electrónico y por si quieren pues escribirme o pues pedirme algún dato. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Excelente tu actualización. Luz, ¿tenemos alguna pregunta de los alumnos, de los participantes? Sí, voy a hacerle algunas preguntas y unificar algunas que prácticamente tienen el mismo contexto. Karina Hugo pregunta para la doctora Adriana si en el shock pediátrico, en la institución en la que usted trabaja, si han tenido shock séptico por COVID, la incidencia y el tratamiento en estos casos. Así también Maximiliano Marro, para unificar, pregunta una sugerencia en el contexto de la pandemia en niños en shock o en paro cardiorrespiratorio. Ok, los algoritmos de paro con COVID o sin COVID no cambian, ¿verdad? Aquí lo que va a cambiar es el uso del equipo de protección personal, que al final nos va a proteger a nosotros. ¿Qué cambios hicimos nosotros en nuestro hospital? Por ejemplo, utilizar tubos con balón, ¿verdad? En vez de tubos sin balón, porque esto va a disminuir lo que es la aerolización, sistemas cerrados para aspiración, en vez de los sistemas que antes utilizábamos, ¿verdad? Que no tenían pues ningún circuito cerrado. Igual para lo que es compresiones con bolsa y mascarilla, evitar compresiones con bolsa y mascarilla lo más que se pueda, ¿verdad? Sin embargo, el paciente pediátrico, puesto que el deterioro es muy, a veces súbito, es inevitable dar compresiones con bolsa y mascarilla para preoxigenar al paciente antes de proceder a la intubación o al manejo de la reanimación. Y intentamos poner las cajas plásticas que probablemente muchos de ustedes pusieron en sus servicios de emergencia, las cajas plásticas, los plásticos, ¿verdad? ¿Qué tuvimos de dificultad con las cajas plásticas? Que al tener pacientes pediátricos de diferentes tamaños, los orificios para poder manipular nosotros el paciente tenían que estar variando porque teníamos un neonato, luego un paciente de 20 kilos, luego uno de 40. Entonces realmente las cajas a nosotros no nos fue de mucha utilidad. Terminamos fabricando unos plásticos ahí, con eso pues con algunos pacientes los utilizamos. Eso con respecto al paro y algunas modificaciones que hicimos. Con respecto a lo que es shock, realmente el paciente con COVID, con patología respiratoria, pues menos en mi hospital, nosotros no hemos tenido pacientes chocados por patología respiratoria. Sí hemos tenido pacientes intubados que por su problema respiratorio terminan con ventilación mecánica, pero no con shock. Los que hemos visto con shock bastante importante son los pacientes con el MISC, con el síndrome multiinflamatorio sistémico, y con esos pacientes pues se incorpora el manejo del MISC, que implica lo que es la gamma globulina, los esteroides, la dosis de esteroides, etcétera, que eso sí mejora el estado de shock del paciente. O sea, además de la reanimación con líquidos, la parte de la gamma globulina y la parte del esteroide sí va a mejorar estos pacientes. Ok, hablando de reanimación con líquidos, Francisca Pérez pregunta, con otra persona también, ¿cuántos ml estaría indicado en la reanimación en pediatría? Según las últimas guías que hablan de 5 a 10 y luego iniciar norepinefrina. Entonces, preguntan según la evidencia si sería indicado solamente esto o se podría hacer mayor expansión volumétrica.
Ok, lo que hablan las guías es llegar hasta 60 ml por kilo. Entonces, cuando nosotros ya vamos a catalogar un paciente con shock refractario a líquidos, usualmente estamos hablando con pacientes que ya nosotros hemos llegado a 60 cc por kilo. Los bolos iniciales del paciente, pues hay que tener mucha cautela en aquellos pacientes que tienen una patología cardíaca, y ahí es cuando nosotros recomendamos bolos de 5 a 10 cc por kilo. En el resto de los pacientes, de 10 a 20 ml por kilo. Lo que las guías hablan y son muy cautos es diferenciar si yo tengo una unidad de cuidado intensivo o si no la tengo. Porque si yo tengo una unidad de cuidado intensivo, puedo ser más liberal con respecto a la cantidad de bolos que voy a dar y el uso de inotrópicos. Si no tengo una unidad de cuidado intensivo, tengo que ser más cauteloso, porque ese paciente, si de repente nosotros empezamos a dar 20 cc por kilo, 20 cc por kilo, y no le damos 10, por ejemplo, puede ser una sobrecarga de líquidos, y esto puede llegar a descompensar al paciente, ya además de su shock séptico que tiene. Ya. María de las Mercedes hace una pregunta con respecto a la reanimación extrahospitalaria con COVID. ¿Cómo sería el manejo de la vía aérea en los pacientes pediátricos en las cuales vemos que las principales causas de paro son del área respiratoria? Entonces, pregunta si sería indicación la ventilación boca a boca o bolsa, o cuál sería en este caso. Sí, aquí con los pacientes con COVID, y desgraciadamente es una cuestión de qué tengo yo como posibilidad de realizar y qué estoy dispuesta yo a hacer, ¿verdad? Porque lo ideal es tener una barrera de protección entre lo que yo estoy ejerciendo en el paciente y lo que está recibiendo el paciente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a dar una ventilación con mascarilla, ¿verdad? Porque estoy dando ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable, pues ya sabemos que eso per se genera aerolización. Pero si yo tengo una N95, una careta puesta, ¿verdad? Y tal vez una bata, no sé, porque yo soy paramédico y estoy en prehospitalario, en ámbito prehospitalario, pues el EPP debería ser suficiente para protegerme a mí contra ese paciente. Que es lo que sí no estaría recomendado del todo es respiración boca a boca. O sea, yo, bueno, algo personal, solo a mi hija le daría respiración boca a boca en estas épocas de COVID, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo creo que lo más importante es qué protección tengo yo antes de reanimar ese paciente. Ya, y para ir cerrando, pregunta Paulina Morales, con respecto al PIMS en pacientes, niños que estuvieron en contacto con personas con COVID, ¿cómo actuarían en este caso con respecto a este síndrome? Sí, con respecto a este síndrome, bueno, este síndrome es muy interesante. Nosotros realmente, si comparamos los casos que han tenido otros lugares, por ejemplo, bueno, ustedes en Argentina y Chile, Brasil, ¿verdad? Porque ustedes tienen una mayor población, entonces la incidencia de casos ha sido muy alta. Pero en el caso nuestro, bueno, tenemos todo un flujograma, la actuación con esos pacientes, en la buena teoría, los pacientes con MISC, sin embargo, no todos ya pasaron su infección. O sea, esos pacientes se expusieron ante el COVID, en este momento tienen PCRs negativas, pero tienen serologías positivas, o sea, tienen la memoria de que tuvieron el MISC. Entonces, ellos realmente no son contagiosos por COVID, ¿verdad? Si esa es como la pregunta. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que tiene, pues, tiene una PCR positiva por COVID, porque hemos tenido pacientes con PIMS que tienen PCRs positivas por COVID, la reanimación se vuelve muy similar. O sea, los cuidados de equipo de protección personal, lo que es la cantidad de líquidos que se va a dar y los medicamentos propiamente del MIS, que puede implicar hasta intubación, inotrópicos, si el paciente presenta hipotensión refractaria a líquidos, y más gamma globulina y los esteroides, enoxaparina o heparina, que es el manejo ya propiamente del PIMS per se. Yo creo que vamos a ir cerrando en honor al tiempo. A las demás personas que quedaron con preguntas pendientes, vamos a tratar de en la charla siguiente ir respondiendo en los primeros 10 minutos. Ya Edgardo después les va a ir comentando lo mismo otra vez. Bueno, muchas gracias, Adriana. Dos preguntas que sí o no, que preguntaron acá para ir cerrando. Uso de ECMO en pediatría posparo. Y la otra pregunta es si ustedes están resucitando a los niños también con ultrasonido. Entonces, ECMO
Pienso que en pediatría depende de la morbilidad, comorbilidad asociada del paciente. Si tienen la posibilidad de hacerlo, sí se puede hacer, ¿verdad? Si tienen ustedes el intensivista y las capacidades de hacerlo, realmente es parte de los flujogramas finales de shock séptico, entre otras. Y nosotros, pues, no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo por lo rápido a veces que se presentan los eventos, ¿verdad? Pero en el momento que nosotros podemos, siempre incorporamos el ultrasonido para estar viendo si el paciente ya tuvo retorno a circulación espontánea. A veces en niños pequeños cuesta mucho estar palpando pulsos y a veces toca uno la piernita del paciente y es el pulso de uno lo que se siente, entonces, de la emoción y la adrenalina. Entonces, sí, si tenemos la posibilidad por el tiempo y como está el paciente, sí lo incorporamos a la reanimación. Muchísimas gracias, Luz, por tu coordinación excelente. Te felicito, Adriana, por tu exposición y tu respuesta, fueron muy esclarecedoras. Pienso que si surge inquietudes de los que escuchan este curso, sería importante, a lo mejor en el próximo, si existe otro, incluir más temas pediátricos. Y obviamente te vamos a invitar nuevamente. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. A continuación va a estar a cargo la próxima sección Darío García, y que va a ser a través, con la colaboración y la participación estelar del doctor Matías Fosco, la presentación de 2 casos clínicos ejemplificadores de cómo debemos manejar con las nuevas guías 2021 de RCP a los pacientes con paro cardiorrespiratorio. Darío, te escuchamos. Bueno, gracias, Edgardo. Entonces le comentaba que la idea principal en la charla de hoy es, a través de ejemplos de algún caso clínico, poder
entender cuál es la utilidad de los fármacos actualmente en la reanimación cardiopulmonar y también entender cuál es, en qué estado está la calidad de la reanimación. Como ustedes saben, hemos publicado las guías de reanimación cardiopulmonar con un trabajo interdisciplinario, más de 30 personas que han hecho un esfuerzo muy importante para tratar de hacer la primer guía basada en la evidencia por parte de la Federación Latinoamericana, y sin dejar de contar con 2 estimables integrantes de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, que es Salvador, que ha hecho una sección, Salvador Espinosa Ramírez, que ha hecho una sección con respecto a educación y simulación, y la parte de Julián Jiménez en la parte de reanimación cardiopulmonar en la época de COVID. Para mí la verdad que es un orgullo que estén aquí los panelistas que han participado en este desarrollo de las guías. Y aparte de ahí, fíjense que hemos hecho una serie de preguntas, alrededor de 37 preguntas, para tratar de responder cuál es la eficacia y la seguridad de las diferentes herramientas y los diferentes fármacos. Y en caso en particular de mi sección, vamos a enfocarnos específicamente a los fármacos y a 2 de los más importantes. Entonces, si usted está reanimando a un paciente masculino de 68 años de edad en el shock room y presenta en el monitor un ritmo inmediato de paro cardiorrespiratorio, en el cual se constata una actividad eléctrica sin pulso, ¿cuál es el manejo inicial? Y ustedes recordarán, y ya lo hemos, inclusive Adriano lo ha explicado en la parte de pediatría y nosotros en la parte de RCP adultos, lo primero que nosotros tenemos que definir es si el paciente está en paro o no está en paro. Y si está en paro, el primer gesto que tenemos que definir si es desfibrillable o no desfibrillable, porque eso puede cambiar el pronóstico del paciente. En el caso en particular de este paciente, tiene una actividad o un ritmo que no es desfibrillable. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer una vez que iniciamos la reanimación cardiopulmonar de 30 compresiones y 2 ventilaciones, y siempre, por favor, con equipo de protección personal. Hoy en día no podemos no estar con un equipo completo de protección, ¿sí? En tratar de ver cuáles son los diagnósticos diferenciales y empezar a saber cuál va a ser la primera medicación que vamos a hacer. Entonces, en ese contexto, ¿cuál sería de los vasopresores que tenemos aquí que vamos a administrar y en qué dosis? Y ahí vamos a tratar de ustedes, que son muchos compañeros con mucha capacidad, que nos van a ayudar a nosotros, a Matías y a mí, a tratar de definir cuál es la elección que vamos a utilizar como vasopresor. Después vamos a cerrar justamente esta parte con justamente la indicación. Vamos a dar unos minutos, por suerte tenemos mucha gente muy capacitada, más que nosotros, que nos va a ayudar a poder disfrutar esta pregunta. Ahora nos van a mostrar, perfecto. La gran mayoría ha dicho de 1 miligramo en bolos, perfecto. Y si yo les preguntara ahora, hasta ahí vamos bien, excelente, yo les preguntara ahora de esa medicación, a ver si ahí está, perfecto. De ese vasopresor que usted eligió, ¿qué impacto tiene o cuál es el mejor impacto que tiene esa medicación? ¿Es en el retorno venoso de circulación espontánea? ¿Es en la sobrevida al ingreso hospitalario? ¿Es la sobrevida al alta hospitalaria? ¿La sobrevida con buen estado neurológico o la sobrevida a 12 meses? Y mientras que ustedes van respondiendo, esta es una introducción a lo que queremos ver y tratar de empezar a analizar con Matías y con el panel y con todos ustedes, que tiene que ver con que hay un montón de outcomes que se están, digamos, estudiando y que están evaluándose en los diferentes trabajos. Y en función de eso, a veces por la gran cantidad de outcomes es difícil de interpretar y es difícil de entender cuál es el verdadero impacto que tiene una medicación o un procedimiento. Y por eso nosotros vamos a cerrar en esta sección a través de, por ejemplo, unas recomendaciones y unas declaraciones con respecto a este punto.
y acá la gran mayoría dice que el impacto que realmente tiene, o mejor impacto, es el retorno a la circulación espontánea. Excelente. Entonces, fíjense en lo siguiente, y tratando de seguir con esta idea de entender a veces lo difícil que es interpretar un resultado de un fármaco o de un procedimiento por la gran cantidad de variables que se utilizan para analizar. Y si uno analiza específicamente, por ejemplo, en el caso de la adrenalina, ¿sí?, en la administración a dosis convencionales comparado con el placebo o la adrenalina altas dosis o vasopresina, van a ver que hay un montón de variables que vamos a tener que de alguna forma entender y de alguna forma tratar de ver cuál es el verdadero impacto que tiene. Entonces, cuando analizamos con el placebo, vemos en esta revisión sistemática que cuando se compara la adrenalina con el placebo, hay un aumento del retorno a la circulación espontánea comparado con el placebo. Lo mismo pasa cuando ese paciente que retoma el pulso, es decir, que tiene el ritmo de circulación espontánea en el prehospitalario, se traslada al hospital e ingresa con ritmo, ¿sí? Ahí la adrenalina sigue teniendo un impacto comparado con el placebo. Cuando se ingresa ese paciente y se hace todo el procedimiento durante el hospital y después se analiza el tercer outcome, que tiene que ver la sobrevida en la alta hospitalaria, también parece que tiene una mejoría en el retorno a circulación espontánea comparado con el placebo. Pero ¿qué pasa cuando uno evalúa la sobrevida con buen estado neurológico? Ahí fíjense en que no hay diferencias. Entonces, uno de los puntos que también se tiene que ir evaluando es si también nosotros nos interesa solamente la sobrevida a la alta hospitalaria o la sobrevida al ingreso hospitalario, o si realmente nos interesa la sobrevida y que el paciente tenga un buen estado neurológico. Es decir, uno de los puntos más importantes que uno debe evaluar es si el paciente, por ejemplo, cuando sobrevive, está en condiciones de hacer una vida independiente, en condiciones de tener una calidad de vida adecuada. Y eso es un punto importante que también se remarca, como vamos a ver al final de esta presentación, con las sugerencias de cómo se deberían impartir las nuevas recomendaciones para evaluar la eficacia de los fármacos y de los procedimientos. Por otra parte, entonces, siguiendo la evaluación de la adrenalina con el placebo, ustedes pueden ver que a 3 meses sigue mejorando la sobrevida a comparación de el placebo, pero ya a partir de los 3 meses no hay diferencias ni tanto en la sobrevida con buen estado neurológico ni tanto con la sobrevida general. ¿Qué pasa entonces cuando se compara con la adrenalina altas dosis? Ustedes saben que ha habido bastante evidencia o bastantes, mejor dichos, protocolos intentando mejorar esta eficacia de la adrenalina cuando se ha comparado, por ejemplo, con dosis altas como 3-5 miligramos. Había cierta evidencia que mejoraba el retorno de circulación espontánea, lo mismo que la sobrevida, el ingreso hospitalario con cierta discreta mejoría, pero fíjense que después al ingreso al alta hospitalaria no hay mejoría ni tampoco la sobrevida con buen estado neurológico. Entonces podemos tener, y otra vez, y esto mismo lo podemos aplicar o extrapolar a el resto de las medicaciones o los procedimientos, es entender verdaderamente cuál es el impacto de las cosas que estamos haciendo, si es a corto plazo, si es a mediano plazo o así es a largo plazo. ¿Qué pasa entonces con la vasopresina? La vasopresina es otra de las medicaciones que se utiliza como reemplazo a la adrenalina y en realidad, como ustedes pueden apreciar en esta revisión sistemática, una de las más importantes con respecto a la evaluación de la adrenalina con la vasopresina, que incluye 82 estudios, y en particular evaluó 3 estudios esta comparación entre la adrenalina y la vasopresina. Se vio que no había diferencias en cuanto al retorno a la circulación espontánea. Lo mismo ha pasado con la sobrevida al ingreso hospitalario, también con la sobrevida a la alta hospitalaria. Entonces, no hay diferencias cuando uno compara la adrenalina con la vasopresina.
Otro de los puntos importantes que uno debería analizar y debería evaluar tiene que ver con el tiempo. Y acá es importante reflexionar en cuanto a cuál es el tiempo más importante en el pronóstico del paciente con paro cardíaco. ¿Será el tiempo que se tarda en iniciar la reacción cardiopulmonar? ¿Será el tiempo que se tarda en administrar la adrenalina? Y ustedes fíjense que en realidad lo que se vio que la adrenalina puede mejorar el retorno a circulación espontánea, sobre todo cuando se comparen los ritmos no desfibrilables a comparado con el placebo. En cambio, cuando se compara con los ritmos desfibrilables no había diferencia. Y es por eso que actualmente las guías recomiendan la administración lo más pronto posible de adrenalina en el paro cardíaco sin criterios de desfibrilación. Y esto es el ejemplo que yo le estaba dando con respecto a esa evidencia. Ustedes ven que en el ritmo desfibrilator no hay diferencia en el momento de cuando uno evalúa la sobrevida en la administración, por ejemplo, inmediatamente y a lo largo de los 40 minutos, pero sí cuando ustedes ven aquí en los ritmos no desfibriladores claramente hay un impacto en el retorno a la circulación espontánea. Cuando comparamos la adrenalina con el placebo. Pero cuando analizamos la probabilidad de sobrevida a 30 días o la probabilidad de sobrevida con buen estado neurológico, no hay diferencias. Y eso tiene que ver, por eso, lo que comentábamos respecto a de cuál es el verdadero impacto que tienen los fármacos en la remisión cardiopulmonar. En conclusión, las tasas de sobrevida y resultados neurológicos favorables disminuyen cuanto más tiempo pasa un paciente en paro cardíaco y, por lo tanto, la duración del paro, más que el tiempo hasta la eliminación del fármaco, es el determinante clave. Y este es un concepto muy importante que ustedes tienen que llevar. Entonces, ¿qué pasaría luego de 3 ciclos de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar en los cuales persistió con FB y taquicardia ventricular sin pulso? Se realizó una tercera desfibrilación, entonces usted hace un diagnóstico de taquicardia ventricular refractaria. Entonces se pregunta, ¿cuál va a ser el fármaco de elección que vamos a administrar? Por cierto, tengo todo un equipo acá con más de 3.000 personas que me va a ayudar a indicar cuál va a ser la de elección. Confío en que me van a ayudar y me van a poder ayudar en esta reanimación con la expertise de ustedes. Daremos amiodarona, 150, 300, lidocaína, da lo mismo a una que la otra. Bien, ahí está parejo. En principio parecería ahí que al 42% de amiodarona 300 miligramos y en segundo lugar la amiodarona 150 y el resto de las opciones. Y la realidad sí que la indicación en la primera dosis es de 300 miligramos y si sigue refractario la segunda es de 150, pero siempre la primera es de 300 miligramos. ¿Y qué pasa cuando comparamos ambos fármacos? Me omití una pregunta que tenía que ver, chicos, perdón, con el tema de cuál es si usted eligió el antiarritmia que usted haya elegido, es decir, amiodarona o lidocaína. La pregunta que les hago a ustedes ahora es, ¿qué es lo que mejora fundamentalmente estas medicaciones? El retorno a la circulación espontánea, la sobrevida al alta hospitalaria, la sobrevida con buen estado neurológico, la sobrevida a los 3 meses o la sobrevida con buen estado neurológico a 3 meses. Entonces, fíjense qué complejo es entender cuál es la eficacia o cuál es la utilidad de un fármaco cuando te presentan o cuando nos presentan tanta cantidad de información o de resultados. ¿Sí? Es importante nosotros como médicos en general y médicos de emergencia empezar a tratar de discriminar realmente cuál es lo importante que debemos conocer y que se debe aplicar. Bien, entonces acá en realidad cuando se compara esta medicación entre
la amiodarona, y en este caso, por ejemplo, con el placebo, van a ver que no hay diferencias entre el retorno de la circulación espontánea, ni la sobrevida al mes, ni la sobrevida con un buen estado neurológico. Cuando uno compara la amiodarona con la lidocaína, tampoco tiene diferencias, ¿sí?, en el retorno a la circulación espontánea, en la sobrevida al mes, ni tampoco en la sobrevida con buen estado neurológico. En definitiva, hoy actualmente se debe considerar la amiodarona, la lidocaína, el paro cardíaco en arritmia refractaria a una desfibrilación. Entonces, para ir cerrando esta presentación, esto tiene que ver con hecho, digamos, adrede la cantidad de resultados que uno tiene para analizar y para tratar de interpretar, y a partir de esto salieron las recomendaciones del COSCA. El COSCA es un conjunto de resultados básicos que se propone para la analización del paro cardíaco en adulto, que está constituido por familiares, por médicos, por investigadores, por los pacientes, y lo que están desarrollando son cuáles serían el momento adecuado para medir el resultado, y fundamentalmente lo que aconseja es la sobrevida con buen estado neurológico y la calidad de vida, que actualmente hay muy bajos tasa de estudios que están evaluando la calidad de vida, y también da recomendaciones de cómo deben medirse los resultados, y fundamentalmente a través de la escala de ranking y modificada, ¿sí? Y con respecto a la calidad de vida, lo que están actualmente sugiriendo e indicando es que se realiza a través de, por ejemplo, un formulario SF36 o el europeo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Darío. La segunda parte se enfocará sobre la calidad de la reanimación cardiopulmonar y algunos aspectos puntuales de esta y forma de medirla. Cuando se implementan de manera adecuada los distintos eslabones de la cadena de supervivencia, esto puede hasta triplicar o cuadruplicar las probabilidades de sobrevivir a un paro cardíaco. Además, cuando se implementan programas sistémicos de reanimación cardiopulmonar en la comunidad, la tasa de sobrevida a un paro cardíaco extrahospitalario puede llegar hasta un 50%, cuando sabemos que este habitualmente no es mayor al 7 al 11%. Es importante monitorear la calidad de estos programas y de esta manera sostener los resultados en el tiempo. Entonces, en los próximos 10 minutos, 15 minutos, intentaremos revisar cuáles son intervenciones que tienen un impacto positivo basado en la evidencia, recabados muchas de estas intervenciones en ocasión del desarrollo de las guías, y establecer cuáles son las necesidades y criterios de calidad en un sistema de atención integral del paro cardíaco. Para eso vamos a plantear algunas preguntas disparadoras. La primera de estas, en la cual usted es un operador de una mesa de emergencias, recibe llamado por una persona con pérdida de conciencia. Entonces, usted indica que le levanten las piernas, posición de prende-lemo, indica que llame a su médico de cabecera, al familiar, instruye sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar o interroga acerca de los antecedentes de enfermedad coronaria grave. Damos algunos segundos y vemos los resultados, por favor. Vemos que el 64% optó por instruir sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar y algunos otros incluyeron levantar las piernas e interrogar acerca de los antecedentes de enfermedad coronaria para la víctima. La respuesta correcta es instruir sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar. Está demostrado que aquellos sistemas que de manera telefónica establecen la instrucción a distancia de los operadores sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar se asocia con un incremento en las probabilidades de sobrevida con un odds ratio de entre 1 y 1.4, esto es hasta un 40% de probabilidades más de sobrevida cuando el sistema provee instrucción de reanimación cardiopulmonar por vía telefónica.
Entonces, habíamos dicho que la respuesta correcta es instruir sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque la instrucción telefónica de estas maniobras por parte de un operador se asocia con un aumento de sobrevida a un mes en aquellos pacientes que tienen un paro cardíaco extrahospitalario. La segunda pregunta disparadora que vamos a plantear se refiere a una situación en la cual un médico residente asiste por primera vez a una víctima de paro cardiorrespiratorio en el prehospitalario. Para el manejo de la vía aérea, usted le recomendaría utilizar bolsa autoexpandible con máscara facial, tubo laringio, máscara laringea o intubación orotraqueal. Damos algunos segundos para las respuestas. Mati, si querés poner pantalla completa. Y vemos los resultados. Darío, prefiero así porque para que no vuelva, si se ve bien así, la voy a mantener así, para que no vuelva, porque algo le pasó que con pantalla completa se bloqueó. Vemos las respuestas, la mayoría opta por bolsa autoexpandible con máscara facial y la respuesta es correcta. Esto es, la recomendación de aquellos operadores con menor entrenamiento es la aplicación de la bolsa máscara y esta no difiere en sobrevida 28 días frente a la intubación orotraqueal. El tubo laringio es superior a la intubación orotraqueal, pero con un punto final a corto plazo, esto es a 72 horas, mientras que la máscara laringea tampoco demostró diferencia en la intubación orotraqueal a 30 días. Ahora, cuando se comparó la máscara laringea contra la intubación orotraqueal en cuanto a eventos adversos, se observó que la primera, la máscara laringea, se asociaba a menores primeros intentos fallidos, menores intentos recurrentes, menor desplazamiento del dispositivo y menor neumotórax, aunque era más deficiente para proveer la ventilación inadecuada. Entonces, para personal no entrenado en intubación orotraqueal, claramente el manejo de la vía aérea debe ser priorizado con la ventilación bolsa-máscara y eventualmente con dispositivos supraglóticos. Aquellos que están entrenados en el manejo avanzado de la vía aérea, la intubación orotraqueal o los dispositivos supraglóticos son equivalentes. La tercera pregunta disparadora, usted realiza reanimación cardiopulmonar a una víctima de paro cardíaco, preferentemente con compresiones torácicas. Manuales continuas, sin ventilación, mecánicas continuas, esto es utilizando algún dispositivo tipo Lucas, manuales convencionales alternando con ventilación o mecánicas convencionales. Usted, asumimos, es un operador entrenado. ¿Cuál de estas modalidades de compresión elegiría? Damos algunos segundos para que opine la audiencia. Bueno, manuales convencionales, ¿ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, bueno, manuales convencionales alternando con ventilación el 60% o manuales continuas sin ventilación, esto es, la mayoría optó por compresiones manuales y esto es una buena opción. Y siendo un operador entrenado, la selección de manuales alternando con ventilación, es decir, el ciclo convencional, es la opción correcta. En un paro cardíaco extrahospitalario, las compresiones torácicas convencionales no resultan diferentes a las continuas en sobrevida al alta hospitalaria. Esto es un punto final cuando se analizó la evidencia a corto plazo. Se puede también pensar de manera inversa, esto es, las compresiones continuas no demostraron diferencia contra las compresiones torácicas convencionales, esto es, sin la aplicación de ventilación, y esto aplicado para una población adulta. Las compresiones torácicas mecánicas tienen un impacto heterogéneo en la eficacia y en la seguridad en comparación con compresiones torácicas manuales. Esto es, no hay suficiente evidencia en este momento para sugerir la utilización de manera sistemática alguna modalidad de compresión mecánica, ya sea de manera continua o de manera alternada con ventilación. La cuarta pregunta disparadora, usted es director de un servicio de emergencias médicas prehospitalarias. ¿Considera indispensable que algunos móviles tengan capacidad de brindar control de temperatura guiada por objetivos, esto es, hipotermia terapéutica? ¿Consideran esto verdadero o falso?
Damos algunos segundos para que vote. No sé si tenemos votación. Ah, perfecto. Damos algunos segundos para la votación. Y vemos los resultados. Hay un 60% que considera verdadero. En este caso, la respuesta mayoritaria no coincide con lo que la evidencia demuestra. La evidencia demuestra que la hipotermia terapéutica extrahospitalaria, esto es el control de la temperatura guiada por objetivos, no se asocia con aumento de sobrevida al alta hospitalaria, pero sí con aumento del paro cardíaco recurrente en el ámbito extrahospitalario. Esto es, no hay suficientes elementos para recomendar que de manera sistemática esta intervención se administre a nivel extrahospitalario. La segunda pregunta disparadora avanza al ámbito hospitalario. Usted recibe en el servicio de emergencia un paciente posparo en estado de coma y considera indicar medidas para evitar que la temperatura supere los 38 grados, evitar que la temperatura supere los 37 grados, sostener la temperatura entre 32 y 36 grados o sostener la temperatura por debajo de los 32 grados. Damos algunos segundos para que opine el auditorio. Y vemos los resultados, por favor. Bien, sostener la temperatura entre 32 y 36 grados, la opinión mayoritaria con un 62%, evitar que la temperatura supere los 37 grados. El 82% resume mayoritariamente el 62% la respuesta correcta, y una respuesta que se le acerca es la que se refiere a evitar que la temperatura supere los 37 grados. Hoy todavía la estrategia de control de temperatura guiadas por objetivos sostiene que aquellos pacientes en estado de coma postparo es conveniente que no aumente la temperatura, claramente que no estén febriles, que no aumente la temperatura por arriba de 37 grados, pero eventualmente sostener la temperatura entre 32 y 36 grados. Y en este caso no hay diferencia con los métodos de enfriamiento endovascular o con los métodos de superficie. De hecho, los métodos de enfriamiento endovascular no demostraron beneficios frente a los métodos más simples de superficie, pero sí se asociaron con riesgo aumentado de hipopotasemia. El resto de los eventos adversos fueron similares entre los dos métodos. Esto se sostiene por lo menos durante las primeras 24 horas y después se procede a una etapa de recalentamiento y se asocia con incremento de sobrevida con adecuado estado neurológico. Y finalmente, la última pregunta disparadora. En un paciente posparo cardíaco, usted considera realizar cinecoronariografía precoz cuando el paro no fue presenciado, el ritmo de apertura fue taquiarritmia con QRS angosto y RR regular, sospecha diabetes descompensada como causa del paro, o el ritmo de apertura fue fibrilación ventricular. Brindamos algunos segundos para la votación. Y vemos los resultados, por favor. Bien, el 45% optó por el ritmo de apertura que fue fibrilación ventricular. Recordemos que esto se asocia mayormente la fibrilación ventricular con causa isquémica. El ritmo de apertura con una taquiarritmia con QRS angosto y RR regular. Esto es una persona en paro con actividad eléctrica sin pulso, con algunos elementos desde el punto de vista del monitoreo electrocardiográfico para pensar que una causa posible puede ser la hipovolemia, y la ausencia de ritmo pasible de defibrilación es uno de los predictores al momento del inicio de la atención del paro de aquella población que posiblemente se beneficie menos. Uno de los indicadores, lo cual no necesariamente es un indicador taxativo negativo de estudiar al paciente. El paro fue no presenciado, este es otro de los indicadores de posible menor beneficio de la cinecoronariografía de manera sistemática. De nuevo, vale aclarar que no significa que esto deja
por afuera de la indicación a todos los pacientes, sino son simplemente indicadores. Y la sospecha de diabetes descompensada, ya tenemos una causa alternativa que parece ser no coronario el evento, más allá del riesgo inherente de la diabetes. Entonces, claramente, si yo tuviese que seleccionar un prototipo de paciente en el cual vamos a indicar y nos vamos a procurar la realización precoz de un cateterismo, aquellos pacientes cuyo ritmo de apertura es la arritmia ventricular. Entonces, la realización de cinecoronariografía, cuando el paciente, una vez saliendo de su arritmia inicial, tiene elevación del segmento ST, se asocia a una sobrevida significativa, a un incremento significativo de la sobrevida de hasta 3 veces. En ausencia de elevación del segmento ST, también hay un incremento de la sobrevida de hasta 2.5 veces la utilización y la aplicación de cinecoronariografía, pero sobre todo cuando no tengo una causa alternativa, cuando el ritmo inicial ha sido una arritmia ventricular, cuando tengo alta sospecha de que el paro cardíaco ha sido de origen cardiogénico, en ausencia de insuficiencia renal crónica, y cuando claramente yo no tengo una causa alternativa del paro. En este último subgrupo, la implementación temprana o inmediata, digamos, dentro de las primeras 2 horas, que sería razonable en el primer grupo, esto es con elevación del segmento ST, no demuestra una diferencia significativa de resultados frente a la realización diferida, pero dentro de las siguientes 24 horas. Entonces, como recomendación, se considera realizar la cinecoronariografía de manera inmediata o dentro de las primeras 24 horas, dependiendo de la condición electrocardiográfica y la sospecha, de manera sistemática a todos aquellos pacientes que ingresen con arritmia ventricular y no tengamos una causa alternativa de paro, o aquellos pacientes que no tengamos una causa clara de paro y aquellos pacientes que tengamos sospecha, aún en ausencia de un cambio electrocardiográfico, de que el paro es de origen cardiogénico. Esto es independientemente del estado neurológico, el paciente debe recibir cateterismo, excepto que tenga francas contraindicaciones. Entonces, en la implementación de un programa de reanimación cardiopulmonar, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos necesarios para este programa, cuáles son las posibles barreras, dado que debemos involucrar a la comunidad, y cuáles son los principales indicadores de calidad de este programa. Entonces, en un programa de reanimación cardiopulmonar tiene diferentes componentes. Tiene que haber una dirección, una coordinación de ese programa que debe dedicarse al monitoreo, al reporte de incidencia de paro y sus resultados, integrar el cuidado prehospitalario con el cuidado hospitalario, manejar los aspectos económicos, que es un tema no menor de todo programa sanitario. La comunidad es indispensable que sea involucrada en general en cualquier aspecto del cuidado de salud, pero en el manejo del paro cardíaco es una condición sine qua non, que forma parte de uno de los primeros eslabones y cuyo adecuado funcionamiento aumenta, dijimos ya, entre 3 o 4 veces la probabilidad de que una persona en la calle sobreviva a un paro cardíaco, estimulando la resucitación por testigos y el acceso público a desfibriladores automáticos externos cuando corresponda, activación y despacho del sistema prehospitalario, disponibilidad de un número centralizado, esto es recomendable, una rápida primera respuesta, reanimación cardiopulmonar que ya mencionamos, asistida por despachadores con instrucción telefónica, sistema prehospitalario de emergencias médicas, una reanimación cardiopulmonar de alta calidad y la desfibrilación temprana, sobre todo en ausencia de desfibriladores automáticos externos, y en el hospital, centros especializados, que es un concepto que se está de alguna manera empezando a imponer, centros especializados para manejo de pacientes post-paro cardíaco, que son aquellos que tienen un plan de manejo multidisciplinario, accesibilidad a la angioplastia coronaria temprana, la posibilidad de realizar control de temperatura, la optimización hemodinámica e inclusive en algún subgrupo la colocación de ECMO, y la posibilidad que ese paciente, cuando sea prevención secundaria de muerte súbita, se vaya con un cardiodesfibrilador implantado, porque muchos de ellos van a tener la indicación. ¿Cuáles son las barreras para la implementación de este programa, sobre todo para involucrar a la población en estos programas? Es la dificultad para reconocer el evento,
no se conoce, se subestima el evento, hay un deseo de no involucrarse, expectativa de que otra persona actuará primero y posiblemente mucho de esto se haya exacerbado y ha sido documentado ya en el ámbito de la pandemia. Algo de esto se mencionó en las charlas anteriores, pero ya hay documentación de cómo la pandemia ha impactado en la epidemiología del paro cardíaco, por lo menos disminuyendo, aumentando significativamente los pacientes cuya primera lectura post-paro es actividad no pasible de desfibrilación, lo cual habla que esa persona probablemente no haya recibido maniobras ni siquiera de compresión. Desconocimiento del número al cual llamar, falta de confianza en muchas zonas y eventualmente ciudades o países a la autoridad o la policía, a la barrera lingüística, desconocimiento de las maniobras, temor para realizarlas, temor al conflicto legal, el escenario no seguro, temor a contagiarse en este momento, por supuesto. Y en el caso del despachador, la pobre conocimiento y pobre capacidad de asistencia, en este caso hay que reforzar fuertemente, es un elemento clave en esta cadena. Finalmente, todos los programas deben implementar indicadores de control de calidad del mismo. Los propuestos o globalmente propuestos, aunque cada sistema podría decidir sus propios indicadores. Lo importante es que estos puedan ser medidos y puedan ser seguidos, fácilmente accedidos y que la medición sea confiable. Que por lo menos el 85% de los paros cardíacos extrahospitalarios reciban compresiones torácicas por un testigo, que por lo menos el 65% tengan precozmente monitoreo electrocardiográfico, que haya un reconocimiento rápido del paro cardíaco menos de un minuto en más del 90% de los incidentes, y que pasen menos de 2 minutos hasta el primer análisis del ritmo en por lo menos el 90% de los casos, que se alcance retorno de circulación espontánea en por lo menos el 55% de los pacientes. Esta es condición sine qua non para los puntos finales más duros, que son los que mencionaba Darío, la sobrevida ya a los 30 días e inclusive la sobrevida a un año, poniendo objetivos de más del 30 y el 20% respectivamente, que ustedes verán que son sobrevidas, son expectativas ambiciosas. Dijimos que las series en general demuestran una sobrevida de entre el 7 y el otro 11% a la alta hospitalaria de eventos extrahospitalarios, aunque con una buena implementación sistemática esto hasta puede multiplicarse por 4 o inclusive por 5, llegando hasta casi el 50%. Entonces, hay intervenciones basadas en la evidencia que contribuyen a aumentar la sobrevida al paro cardíaco. Es importante la lectura crítica de estas intervenciones y no solo detenernos en el retorno a la circulación espontánea o la llegada con vida al hospital, sino que la persona se vaya vivo del hospital con adecuada condición neurológica y a los 30 días lo encontremos de igual manera e idealmente al año. Los programas sistémicos de atención al paro cardíaco generan los mejores resultados que iniciativas aisladas. Es importante detectar y atenuar las barreras a la implementación de reanimación cardiopulmonar por parte de la comunidad y es indispensable el seguimiento de estos indicadores de calidad para la mejora continua del programa. Y con esto terminamos, agradeciendo la atención de todos ustedes y abiertos a preguntas. Muchas gracias, Matías, Darío, excelente sus exposiciones. Luz, ¿estás por ahí? Sí, hola, sí estoy. ¿Qué tal? Bueno, una pregunta con respecto al caso que presentó Darío. Juan Carlos Mora pregunta si las dosis altas, en este caso de la utilización de la adrenalina, con los efectos que tendría a largo plazo, si altas dosis tendría que ver con la lesión neurológica que se observa en los pacientes sobrevivientes. No, en realidad es difícil contestar esa pregunta en función de cómo fue desarrollado ese estudio. Ese estudio fue desarrollado para comparar específicamente los pacientes con 1 miligramo de adrenalina versus altas dosis. Y lo que ahí está refiriendo simplemente es que cuando uno compara una intervención con la otra es mejor.
Con respecto a el por qué, hay muchas teorías que son difíciles de interpretar que sea, digamos, solamente por una variable. Ya. Catalina Mata, creo que quiere si se le puede aclarar cuál fue al final la mejora entre el uso de la amiodarona versus la de lidocaína. No hay diferencia. Justamente lo que se vio tanto cuando se comparó la amiodarona con la lidocaína es que no hubo diferencias ni en el retorno a la circulación espontánea. ¿Querías hablar vos, Matías? No, terminá yo después, dale. Ni el retorno a la circulación espontánea ni la sobrevida al alta hospitalaria, es decir, no hubo diferencias entre ambos fármacos. Sí. Ahí hay una aclaración que vale la pena. Los estudios, que es correcto como dice Darío, los estudios con amiodarona, que fueron de los primeros estudios muy prolijos realizados, randomizados, controlados, doble ciego, en paro cardíaco, porque sepamos que así como hay un bagaje de evidencia muy potente para infarto, no ocurre lo mismo para paro cardíaco, pero en el caso de la amiodarona, ese estudio lo que demostró es que en el paro cardíaco extrahospitalario se asociaba con un incremento en comparación con alternativas, otras alternativas, incremento de la sobrevida a la llegada al hospital, pero no la alta hospitalaria. Entonces, el punto es que en ese momento, a partir de ahí, uno se prefirió la amiodarona, pero no había elementos duros para decir que la amiodarona incrementaba la sobrevida a largo plazo. Ahora, es muy importante entender que estos estudios antecedieron a la difusión y al entendimiento de la importancia de los cuidados post-paro dentro del hospital. Esto es, al manejo de la temperatura, a la necesidad agresiva de cateterismo, al control de todas las variables de glucemia, sodio, etcétera, que hace que, y esto es netamente especulativo, uno podría pensar que si yo aumento la cantidad de pacientes que llegan vivos al hospital, y en el hospital hoy se están cuidando mejor, porque el quinto eslabón, que es cuidado posparo, que fue el anteúltimo eslabón que se incorporó en la cadena, o el último, antes se enseñaba y después se formalizó como eslabón, tiene un impacto significativo en la sobrevida de los pacientes posparo. Entonces, es posible, pero esto, insisto, es netamente especulativo, que si yo incremento la llegada de pacientes con paro en la calle, con vida al hospital, y además dentro del hospital yo mejoré el cuidado, ese punto final que yo no lo había demostrado, posiblemente lo termine demostrando al menos al alta hospitalaria y eventualmente un poco más alejado. Esto es netamente especulativo, pero vale la pena aclarar. Ya, una aclaración nada más. Jorge Alfonso quisiera saber si los fármacos están recomendados uso en forma extrahospitalaria y en qué forma se podría medir la calidad de RCP extrahospitalaria, pregunta Nicolás Ivankovich. A ver, los fármacos son la indicación no cambia si es extrahospitalario o intrahospitalario en cuanto a la remisión cardiopulmonar. La indicación sigue siendo exactamente la misma en cuanto a la indicación de fármacos y la dosis de fármacos. Puntualmente la adrenalina es 1 miligramo en bolo. En el caso en particular de la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, lo más rápido posible. En el caso de la desfibrilación después del primer choque, en función del gráfico que habíamos nosotros ahí evidenciado, y después se hace digamos, se repite la dosis de amiodarona en cada 3 a 5 minutos, y eso es independientemente de si es extrahospitalario o hospitalario. Y con respecto a la amiodarona es lo mismo, el mismo principio. 300 miligramos cuando tenemos el diagnóstico de desfibrilación refractaria, y si vuelve a tener el diagnóstico de refracción refractaria es 150 miligramos, o alternativa, por supuesto, lidocaína. Lidocaína es 1,5 miligramos kilo, y la segunda dosis 0,75 miligramos kilo. En relación a
a la segunda parte o a la segunda pregunta, que es el monitoreo de calidad, yo separaría dos partes. Uno, lo que tiene que ver con el monitoreo del sistema de atención. Y yo mencioné algunos indicadores de estos propuestos, pero cada sistema podría aplicar su propio indicador. Esto es que haya un determinado porcentaje, por lo menos el 85% de las personas que tengan un paro fuera del hospital que inicien reanimación con testigos, que se reciba, digamos, que el tiempo hasta el reconocimiento del paro es menor a 1 minuto, en el 90% de los casos, hasta el reconocimiento del ritmo menor, en menos de 2 minutos en el 90% de los casos, etc. Ahora, el otro componente del monitoreo de la calidad es del procedimiento en sí de las compresiones. Y entonces, acá aparece el monitoreo clásico de la calidad de las compresiones, es la pesquisa del pulso con todas las dificultades que esto tiene, y muchas veces es retroactivo. Esto es, una vez que salió el paro, cuán preservado está el cerebro. Pero recordemos que el principal motivo de las compresiones torácicas es preservar el cerebro y además la perfusión coronaria, pero fundamentalmente preservar el cerebro. Hay otros elementos de monitoreo fisiológico y algunos que son endovasculares de muy difícil implementación a nivel prehospitalario, pero otros que son de muy simple implementación, que es la capnografía continua. La capnografía continua a nosotros nos permite que esto es uno de los aspectos que uno con el tiempo de estar vinculado a esta disciplina ha valorado como un elemento muy significativo, y tiene una recomendación fuerte en su uso, si bien no hay todavía ninguna evidencia de que si un conjunto de gente reanimada bajo capnografía continua contra otro conjunto de gente reanimada sin capnografía continua, el primero se muera menos, pero el confort en realizar la reanimación bajo este monitoreo es significativo. ¿Por qué? Nos permite no solamente detectar si el tubo ha sido bien emplazado, sino si tenemos por lo menos por arriba de 12,5 milímetros de mercurio de CO2 expirado, podemos decir que la calidad del masaje es buena. Si se sostiene durante más de 20 minutos por debajo de 10 milímetros de mercurio, podemos decir que las probabilidades de que esa persona salga con buena condición neurológica del paro es baja, y ese monitoreo lo podemos aplicar de manera continua sin suspender las compresiones, que es lo que yo necesito hacer para corroborar el pulso. Entonces, el monitoreo bajo capnografía continua es un elemento de simple implementación en el prehospitalario. Después se describen una serie de dispositivos visuales que permiten determinar cuál es la profundidad, frecuencia y tiempo de interrupción del masaje, e inclusive la conexión a ciertos monitores de más sofisticado diseño, por ejemplo, mismos desfibriladores automáticos externos. Estos mismos resguardan en una especie de caja negra todos estos datos. ¿Qué frecuencia de compresiones sostuvo? ¿Qué porcentaje de tiempo la persona estuvo sin recibir compresiones? Que ese es otro indicador de calidad. Pero diría que eso tiene que ver con una evaluación sistémica de cómo nuestros operadores están actuando en campo. Perfecto. Ahora, muy claro las respuestas. Ahora lo que vamos a hacer para enriquecer el debate, vamos a incluir a los panelistas. En primer lugar, ya presenté a Salvador Ramírez de España. Espero que esté conectado, Salvador. ¿Qué tal? También quiero dar la bienvenida al doctor Diego Grajales López, de Venezuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencias y Desastres, especialista en medicina de emergencias y desastres, actualmente trabajando en Perú. Buen día, Diego, ¿cómo estás tú? No se escucha, ¿no? No se escucha, Diego. Bien. Mientras soluciona el problema, Diego, del sonido, tengo el placer también de presentar de nuestra hermana república, que es Costa Rica, el doctor Oscar Buitrago, que es el presidente actual de la Sociedad Costarricense de Medicina de Emergencias, especialista en medicina de emergencias. Bienvenido, Oscar.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros. Es muy agradable estar por acá. De verdad que muy bendecido por estar con ustedes el día de hoy. Perfecto. Diego, ¿pudiste conseguir el sonido? Lo tenés bloqueado. Si lo desbloqueás, podemos escucharte. No, no se escucha. Bueno, mientras Diego soluciona el tema de justamente del sonido, quería hacerle una pregunta a Salvador, que justamente es un especialista en simulación. ¿Cuál es su experiencia, cuál es la visión de la simulación en la educación de la RCP? Bueno, insistir en dar las gracias porque esto, ver a más de, bueno, a casi 2.000 personas conectadas, interesadas en este tema tan importante, yo creo que yo no había visto cosas así en el tiempo que llevo haciendo comunicación por sistemas de videoconferencia. Había visto en algunos congresos, pues eso, 1.000 personas a lo mejor en alguna sala y tal, pero bueno, 1.900 personas aquí escuchando me parece. Yo estoy absolutamente ahora mismo muy nervioso, me he tomado mi dosis de metabloqueante porque no quiero palmar aquí delante de ustedes, ¿no? Como me dedico a la simulación, se me da bastante bien hacerlo. Bien, la simulación siempre ha estado presente en el aprendizaje de las maniobras de RCP y desde hace muchos años, bueno, pues los simuladores nos han estado ayudando, incorporando, como antes decía la doctora que ha intervenido en primer lugar, dispositivos que hablaban de la calidad de las compresiones torácicas. Ahora bien, a mí me gustaría hablar de otros elementos que podemos conseguir con la simulación, ¿no? Cuando buscamos un aprendizaje en lo que Argyris denomina el doble loop, es decir, he visto que se ha producido esto cuando has hecho esto y quiero ahora saber por qué lo hiciste así, ¿no? Es decir, cuando buscamos la reflexión del alumno y no solo decirle que la parada no se ha recuperado porque olvidaste desfibrilar, si somos capaces de favorecer la reflexión durante el aprendizaje de la RCP, conseguiremos cambios que de otro modo son muy difíciles de conseguir. No sé si, me imagino que muchos de ustedes tienen hijos y seguramente que sus cuartos no son del gusto de todos ustedes. Pero estarán conmigo que si solo les decimos tienes que ordenar tu cuarto, lo normal es que lo único que consigamos es un gran enfado porque el cuarto sigue estando desordenado. Ahora bien, si intentamos averiguar el porqué del desorden del cuarto, es posible que el cuarto siga desordenado o no. En el caso que siga desordenado, al menos conoceremos por qué a nuestra hija le gusta que esté así. Y también ella conocerá el por qué a nosotros nos gusta de otra manera y quizás, solo quizás, eso haga que se produzca un cambio en el futuro. Esto llevado a la enseñanza de la RCP tiene un gran interés, ¿no? Cuando enseñamos RCP a personas que es su primer contacto con la resucitación, lo lógico es emplear el single loop, es decir, veo lo que has hecho y tienes que hacer esto de forma diferente. Es decir, yo te doy un feedback directivo desde mi punto de vista, ¿no? Es lo que autores como Rusin él llama las simulaciones en zona 1. Simulaciones en zona 1 donde se da ese feedback directivo. Según vamos avanzando y nos acercamos a la práctica de esos códigos de reanimación, es el momento de añadir elementos de reflexión. Es decir, no solo el qué, sino también algo del por qué. Lo que ocurre es que normalmente los cursos terminan ahí y quizás deberíamos de alargar un poco el curso de formación para llegar a lo que es la zona 3, donde lo fundamental es averiguar el por qué. Esto es algo que nosotros hacemos con nuestros alumnos del pregrado de medicina, incluimos en los planes de formación de RCP escenarios de simulación en zona 3 o CRM al final del proceso formativo, donde además tienen la oportunidad de trabajar con un equipo interdisciplinar. Yo quería preguntarles, cuando hablamos de personas que ya se han formado en RCP, profesionales de los servicios de urgencia hospitalarios y extrahospitalarios,
¿qué les ofrecemos en formación continua en RCP? Porque a mí esto me preocupa enormemente, ¿no? Lo normal es que si quieren mejorar tengan que volver a realizar un curso donde se les vuelve a enseñar a cómo realizar las compresiones, cómo ventilar boca a boca, cómo desfibrilar, sin importarnos que quizás esa persona haya desfibrilado a ciertos pacientes a lo largo de su vida profesional y que realmente lo que necesita es incrementar sus conocimientos con las nuevas evidencias científicas que han dado base a esas nuevas recomendaciones, como ahora nos han estado presentando, y después ayudarle en la reflexión tras la acción para que descubra sus áreas de mejora y ayudarle a buscar cómo mejorar y a descubrir lo importante que es la reflexión, no solo tras la acción, sino durante la acción. Y todo esto ojalá se pudiera hacer con equipos naturales de trabajo en el futuro. Muy claro, muchas gracias, Salvador. Ahora quiero preguntarle a Oscar, que tiene alta experiencia en ultrasonido, el ultrasonido, ¿qué puede aportarnos? ¿Nos puede aportar? ¿Lo usamos, lo usás durante el RCP? Claro, Edgardo, gracias. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a diferenciar cuál es la utilidad, porque RCP no es solamente entrar en paro cardiorrespiratorio, hacer masaje, hacer lo que tenemos que hacer en el transparo y punto. No, todos sabemos de que lo más importante es el pre, para no llegar a ese evento, y el post. ¿Ok? O sea, en realidad lo menos importante, y creo que no va a haber duda en esto, es el transparo. Nada hacemos nosotros manejando un adecuado transparo, ¿verdad? Por decirlo así, trans-RCP, si eventualmente no podemos corregir causas que nos llevaron a eso, o eventualmente no podemos incorporar a la sociedad una persona que sea funcional como tal. Entonces, por eso es que los esfuerzos se han dedicado mucho en lo que viene siendo el síndrome post-reanimación, ¿verdad? Y también los esfuerzos prehospitalarios para que el paciente pueda llegar en mejores condiciones o un mejor abordaje al centro de cuidado hospitalario o donde se le vaya a dar el manejo trans-RCP. El ultrasonido es vital. Realmente el ultrasonido a nosotros, pues, ha venido a hacer una herramienta de trabajo súper importante. Entonces, vamos a definirlo tal vez en el prehospitalario, en el trans y en el post. En el prehospitalario, si nosotros eventualmente y tenemos una buena comunicación con la medicina prehospitalaria y nos llaman que hay un paciente en paro cardiorrespiratorio, eventualmente alguien entrenado en ultrasonido puede hacer una detección rápida e inclusive puede resolver la causa del paro si es reversible en ese momento. Un ejemplo muy claro, un neumotórax. Es importante, por ejemplo, poner ultrasonido y ver si el paciente no tiene un derrame pericárdico, pero que no es trauma. Puede ser que no sea trauma. ¿Cuántos pacientes hemos visto con enfermedades infiltrativas que tienden a tener taponamientos pericárdicos? No solamente por sangre, también pueden haber es una serosa. Entonces, están los nefrópatas, etcétera, ¿verdad? Que también eventualmente, si nosotros vamos a empezar compresiones en ese momento, lo que vamos a hacer es que continúe fallecido, ¿verdad? Entonces, creo que la discriminación o más bien el descarte de patologías de este estirpe nos puede ayudar muchísimo a no empeorar el cuadro. Esto es en la prehospitalaria. Entonces, nosotros eventualmente podemos ver si hay un paciente y muchas personas piensan que por el hecho de que tal vez no sea trauma, ¿verdad? No tiene mucha utilidad porque no me voy a encontrar un taponamiento, porque no me voy a encontrar un paciente hipovolémico y toda esa información nos los puede dar el ultrasonido. En el transparo, la literatura lo que habla es que nosotros podemos tener dos herramientas. La primera herramienta es si eventualmente nosotros tenemos una pseudoactividad eléctrica sin pulso o una sistolia. Ahí sí nosotros, que sabemos que tienen un peor pronóstico y sabemos que probablemente se encuentra ya en otra fase, ¿verdad?, del paro cardiorrespiratorio. Si nosotros con el ultrasonido podemos definir que estamos en presencia tal vez de una pseudoactividad eléctrica sin pulso, el pronóstico de ese paciente va a aumentar. Entonces mis esfuerzos en la reanimación van a ser diferentes a que si yo, por ejemplo, tengo un paciente que ya tiene determinado tiempo, que yo pongo el ultrasonido y me doy cuenta que no tiene una contractilidad, que tienen sistolia en ese momento, ¿verdad? Inclusive también habla la literatura que yo puedo eventualmente utilizar esta parte como una toma de decisiones para poder detener eventualmente la reanimación, ¿ok? Entonces, es muy importante porque
desde que nosotros empezamos el manejo del paro cardiorrespiratorio, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Lo primero que nos dicen desde los cursos básicos de soporte vital básico y avanzado es, usted empieza el manejo de su protocolo y tiene que ir siempre pensando en las causas reversibles del paro, donde las causas reversibles del paro, la mayoría, yo las puedo determinar por ultrasonido. Embolia pulmonar, síndrome coronario agudo, neumotórax, taponamientos, hipovolemia, ¿ok? Entonces, darnos una visión más amplia ante lo que nos estamos enfrentando en el transparo va a ser muy importante. Ahora, si eventualmente yo logro ver también en el transparo que el paciente comienza a tener un ritmo organizado, que yo no le palpo pulso, pongo el ultrasonido, veo que tiene una contractilidad adecuada, yo puedo eventualmente empezar el tratamiento precoz para la reanimación y ver si el paciente realmente evoluciona de forma adecuada. Inclusive la literatura habla de que muchas veces la administración de vasopresores y e inotrópicos de forma temprana podría aumentar la mortalidad en este tipo de pacientes en el postparo si no se utilizan de forma adecuada. Y el ultrasonido nos puede dar una valoración importante de la contractilidad ventricular izquierda y nosotros poder también guiarnos en cuanto a la reanimación. Y pues lógicamente en el síndrome postparo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacernos cargo de todo lo que viene siendo las funciones del organismo como tal en su economía, ¿verdad? Bajo el contexto de que te vamos a tener un paciente probablemente con un corazón aturdido, vamos a tener un paciente que probablemente también va a entrar en un proceso de distrés respiratorio, vamos a tener un paciente que probablemente también va a entrar en un proceso de disminución del volumen sistólico porque tenemos una contractilidad que está disminuida y ahí es donde nosotros nos podemos guiar. Nosotros nos podemos guiar porque si es un paciente que eventualmente me hizo a mí un paro cardiorrespiratorio por sepsis, yo sé que eventualmente hay un proceso distributivo que yo tengo que enfocarme en inotrópicos, ¿verdad? Que probablemente también esa sepsis me llevó a una miocardio-depresión y que también tengo que poner, si es sepsis, vasopresores inicialmente y después valorar inotrópicos, ¿ok? Y ir valorando la respuesta como tal. Entonces, en todo lo que viene siendo el posparo, también me va a ayudar muchísimo el ultrasonido. Entonces, digamos que puntualizar el uso del ultrasonido para un solo evento o para un solo momento en estos pacientes, pues no es lo adecuado, sino que tenemos que contextualizarlo, tenemos que integrarlo en el pre, en el trans y en el post. ¿Okay? Entonces, el uso del ultrasonido, y vamos a ver, no es que ocupamos transductores de última, no es que ocupamos, Liechtenstein comenzó todos sus abordajes con un transductor realmente muy básico. Entonces, yo creo que cualquier herramienta ultrasonográfica en estos casos creo que nos puede ayudar bastante, nos puede resolver, nos puede enfocar, nos puede ayudar a la toma de decisiones y nos puede ayudar a ver tendencias. Perfecto, Oscar, muy claro. Sí, una aclaración rápida. Nosotros estamos en mi servicio realizando, digamos, incluyendo obviamente el ultrasonido, como tú dices, para hacer el diagnóstico de las causas reversibles de cardiorrespiratorio. Nosotros lo que hacemos cuando incluimos en el momento, siempre priorizamos el masaje, porque yo he visto que a veces, digamos, operadores inexpertos pierden tiempo y no tiene que perder ese tiempo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? El líder anuncia a todo el equipo tratante, le haciendo una cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, y cuando digo 0 el líder, ahí en ese mismo momento se tira la tira de electro o se coloca las palas del fibrilador, el que está masajeando toma el pulso y un operador externo ve el corazón. Y tiene que ser exactamente el tiempo que nosotros nos dedicamos para ver si tenemos ritmo o no tenemos ritmo, controlando el pulso, si hay pulso, y el electro. Ese es el momento, porque yo he visto muchos errores donde de pronto se saca la prioridad número 1, que es el masaje en la ecografía. Y que es fantástico, como tú dices, porque tienes el monitor de las palas del desfibrilador, tienes, digamos, el electro, la línea de base, y tienes el corazón que late o no late, y justamente es excelente para aquellas alteraciones
eléctricas sin pulso. Claro, Bien, claro. ahora yo quería preguntarle a Diego si he tenido, digamos, ¿tenemos sonido, Diego? Probando. Ahora Sí, sí creo. bárbaro, vamos Diego, vamos Venezuela. Vamos, Diego. Entonces, el tema sería el siguiente. Escúchame, Diego, ¿qué cambios hubo o que vos notaste en el prehospitalario y hospitalario que tuvimos que cambiar en la época del COVID para reanimar a los pacientes? Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Efectivamente, el COVID nos ha obligado a hacer algunos cambios que son más de aspecto técnico que de fondo, porque si tú notas las publicaciones que salieron formalmente después de la pandemia, en realidad, desde el punto de vista básico, la RCP COVID versus la RCP convencional no tiene grandes diferencias en cuanto a recomendaciones. Pero en el caso de lo que es la parte operativa, tanto en el hospitalario como el prehospitalario, quizás el punto más importante es la bioseguridad. Cuando nosotros hacíamos RCP convencional en uno u otro contexto, sí utilizábamos bioseguridad, pero una bioseguridad estándar. Ahorita en el COVID, obviamente en situación endémica, en situación de pandemia, pues todos somos COVID potenciales. Y quizás lo más importante es que en ambos algoritmos se ha puesto un primer paso que es el dotamiento, el equipamiento y la utilización de equipos de bioseguridad apropiados antes de empezar las atenciones de reanimación. Y esto aplica tanto al hospitalario como al prehospitalario. Inclusive, en muchos casos se ha conversado de que si tú no tienes los equipos de bioseguridad necesarios, utilizando en su máxima expresión el principio de la autoprotección de la bioseguridad, la RCP muchas veces debe ser postergada o puede ser diferida porque no se justifica que un reanimador sano o aparentemente sano se vaya a exponer al riesgo de contagio en el contexto de un paciente probable con COVID. Y si contextualizamos al momento actual, recordemos que lo que tenemos hasta ahorita son medidas generales que en ningún caso son contundentes para proteger al reanimador. Inclusive en estos momentos el reanimador vacunado pudiese ser un paciente potencialmente contagiable. Por lo tanto, quizás lo más importante y lo que hay que acuñar aquí es la bioseguridad y, en este caso, el dotamiento a los equipos de prehospitalario de sus sistemas de protección integral y, como ya se ha discutido dentro de la guía que revisamos, que es una de las partes fundamentales de la RCP en COVID. Salvador, una pregunta. ¿Cómo, de tu experiencia, podemos mejorar la calidad de la RCP, como nos contó y nos explicó espectacularmente Matías? Bien, ya he encontrado el botón del micrófono. Bien, yo voy a hablar de una calidad, pero no voy a hablar de la calidad que a lo mejor estamos todos esperando, ¿vale? Cada uno tiene su expectativa y yo voy a plantear la mía. Cuando hablamos de RCP, en muchas ocasiones parece que hablamos de una técnica que se realiza en el aire y no se realiza en el aire, se realiza sobre una persona que tiene un paro cardíaco. Esa persona hace unos minutos era alguien que hablaba, que sonreía, que amaba, tenía problemas y, entre otras muchas cosas, además tiene una familia o unos amigos que han presenciado cómo todo eso se desvanecía y ese padre, madre, hijo ha quedado inerte en el suelo. Lo que lógicamente va a generar una gran angustia, miedo, desesperación. Creo que para mejorar la calidad de la reanimación no debemos de olvidar este aspecto. Los profesionales que atienden una parada cardiorrespiratoria tienen que saber los procedimientos de los ritmos desfibrilables, lógicamente, y no desfibrilables. Y tienen que ser habilidosos en el manejo de la vía aérea, de la vía venosa, pero además tienen que tener unas actitudes y valores que van a suponer un elemento diferencial. Tienen que saber comunicar a la familia. No al final del proceso diciendo hemos sacado la parada de su marido o su marido ha muerto. En la primera, por ejemplo, vemos cómo somos magníficos porque nosotros le hemos salvado, y en la segunda es su marido el culpable porque él es el que ha fallecido, ¿no? Hay que saber comunicar durante toda la reanimación, empatizar con esa familia y no funcionar como burros con orejeras que solo ven un corazón parado sin importar a las personas, la persona que es dueña de ese corazón, ni todos los que están a su alrededor y que han compartido su corazón durante su vida.
Calidad en RCP no solo es saber cuántos han sobrevivido, sino saber cuántos duelos patológicos, cuántos miedos, cuántas desconfianzas hemos generado con actitudes soberbias, con defectos en la comunicación interprofesional e interpersonal, con la falta de empatía, etc. Y yo creo que esto es algo que la simulación nos lo puede ofrecer. Una simulación en zona 3, una simulación tipo CRM, aprender elementos de comunicación, la importancia del factor humano, creo que es algo que la simulación nos lo puede dar, y podemos hacer mucho más bonito todo lo que es la reanimación. Ya de por sí es bonita. Yo siempre he dicho que cuando un paciente le estás atendiendo y está en parada cardíaca y empiezas a notar cómo empieza a cambiar la temperatura, cómo cambia el color, y hasta que el momento en el que compruebas que realmente ese paciente ha recuperado el pulso, es algo maravilloso, es algo que yo creo que no se puede comparar con ningún otro elemento, ¿no? Pero si además hacemos que, si no, ese corazón no vuelve a latir, si hacemos que aquello, la familia que está presente, que a mí particularmente me gusta que esté presente durante la reanimación, pueda vivir aquello de una forma sin angustia, que incluso te ayuden a ti a finalizar las maniobras de reanimación, yo creo que eso no tiene precio. El haber estado, yo llevo un año afectado por el COVID, y el haber estado al otro lado de la barrera me ha hecho ver las cosas de una forma muy diferente a como las veía antes. He visto a mis compañeros cómo tenían elementos de mejora en la comunicación, y creo que me voy a preocupar de forma muy importante en el futuro en que esto suceda. No sé si con esto he dado alguna pincelada sobre la calidad de la RCP o sobre la calidad humana. Perfecto, Salvador. Bueno, vamos a ir, digamos, concluyendo. Realmente faltan los últimos minutos. La idea de este curso es que empezar en horario y tenemos que terminar, lamentablemente, porque me quedaría charlando con todos ustedes mucho más tiempo, justamente a las 12 del mediodía en punto. Quiero agradecer a Luz por tu brillante participación y coordinación en esto. Veo que hay dos Ramírez, está Luz Ramírez y Salvador Ramírez. Sí, somos familiares lejanos. Son familiares de gente. Así que tienes que ir a visitarla en cualquier momento a nuestros hermanos en Paraguay, en Asunción, y vos y Luz lo tienes que visitar a Salvador en Madrid. Sí, voy a hacer un curso intensivo con Salvador pronto. Ahí Darío dice que va con nosotros. Quiero agradecer al doctor Diego Grajales, que lamentablemente tiene unos problemitas de sonido, pero que va a estar con nosotros, que además es miembro del presidente de la Sociedad Venezolana y que es miembro de la Junta Representante de la Federación Latinoamericana. Gracias, Diego. Oscar, muchas gracias por, digamos, tu participación. Espero también que tu sociedad, verla, y a ti verte pronto, digamos, juntos para darnos un abrazo y poder compartir, digamos, café de Costa Rica, que es muy rico, y doy fe de eso, que es excelente. Bueno, Salvador, desde ya muchísimas gracias, digamos, un placer. Espero compartir alguna jornada de simulación en Latinoamérica contigo, digamos, y invitarte nuevamente en la participación. Matías, siempre es un placer poder, digamos, compartir contigo el tema de desde hace años que venimos luchando por el desarrollo de la medicina de emergencias en Argentina y en Latinoamérica juntos. Darío, excelente tu participación, te agradezco mucho, y les quiero decir que la bibliografía está en la página de Flame Oficial, que son las guías latinoamericanas, que aparte son las primeras que incluyen en la RCP la utilización del ultrasonido, con lo cual son excelentes estas justamente que tenemos. Y les digo, antes de irnos, que ya estamos en hora, por favor, es necesario, para mejorar para la próxima, que contesten la encuesta que ahora va a aparecer
después que nosotros nos vayamos. Por favor, necesitamos de su colaboración para mejorar. Y como siempre les digo, que los quiero mucho, que estoy orgulloso de todos los médicos que han trabajado. Le doy el respeto y el pésame a aquellos colegas que han fallecido durante la pandemia. Un abrazo muy grande para las familias de cada uno de ustedes. Y como siempre les digo, chau Latinoamérica, chau Argentina, chau España, y nos vemos la próxima semana en el mismo canal y en la misma hora, continuando con este excelente curso. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.